Tururú, turú. Na, 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 na. ¿Qué importa que sea lunes, Pamela? Si podemos abrir la semana conversando los dos todos los temas que están ocurriendo. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Agitado estuvo este fin de semana. Sí, pues harto agitado en noticias. Vamos a comenzar al tiro a analizar Giles al poder. A todo lo que está ocurriendo con la entradita de este ministro del Interior, del señor Pérez. El señor ¿Cómo, Pérez partió con su propia caravana de la muerte y la inauguró en la Araucanía. sí, cómo ve todo, cómo analiza todo lo que ha ocurrido, Pamela, en la Araucanía, la entrada del ministro Pérez, ¿no? Estas declaraciones que ha dicho en evidencia absoluta, dice, de la presencia de grupos con capacidad militar en la Araucanía, y también señaló una entrevista en TVN con Matías del Río que ahí le había hablado con fiscales que señalarían que estaría el narcotráfico también detrás de lo que se conoce como la causa mapuche, ¿no? Con ciertos grupos mapuche. ¿Cómo lee todo usted todo esto? Bueno, el ministro Pérez en su primera gran operación, inaugurándose como ministro, o nos miente o fracasó. Una de dos, Ujú. no hay otra alternativa. Él señala que su tarea va a ser generar diálogo a partir del Ministerio del Interior. Sabemos que asumió en un gabinete que se ha llamado del rechazo, pero que yo lo llamaría más bien un gabinete de mejor no hagamos plebiscito en octubre. Ujú. Después podemos analizar más de eso. ¿Ya? Pero el ministro Pérez parte diciendo que en realidad no se tomen en cuenta todos los antecedentes pinochetistas o obvios de su historial, porque él lo que pretende y lo central en su opción como ministro va a ser el diálogo con todos los actores públicos, dice él, y es muy claro y enfático. Sin embargo, curiosamente, lo primero que hace es algo que contradice absolutamente esa intención o ese amague de intención, porque su primera acción es ir al sur, ¿cierto?, a la Araucanía, donde explícitamente no se reúne, según se ha sabido más tarde, con ninguno de los 5 alcaldes cuyas municipalidades estaban tomadas por comuneros mapuches. ¿Ya? Hay que recordar, Freddy, que esto es bastante frecuente, o sea, no es la primera vez que hay una toma de municipalidad en la Araucanía, pero lo importante es que Pérez se niega a conversar con esos alcaldes, se niega consecutivamente dejando un rastro de negativas, ¿ya? Y intenta, mandándole recado a estos alcaldes, que ellos pidan los desalojos de sus municipalidades, a lo cual se niegan todos esos alcaldes, que terminan siendo 4, pero que inicialmente eran 5, incluido uno de la UDI. Dicen, así no se resuelve este tema, ministro Pérez, a través del gobernador, del intendente, o interpositas personas. Y finalmente ocurre lo que sabemos, ¿cierto? Que es que se va de la zona Pérez, dejando un rastro de una especie de Ku Klux Klan que surge a partir de su visita y que además no recibe castigo alguno, sino más bien la complicidad de carabineros en la práctica, porque no hay un solo detenido de estos nuevos supremacistas blancos que Ujú. surgen a partir de la visita del ministro Pérez al sur. Entonces, la verdad, como le decía, y con esto redondeo, es que o nos mintió o le fue pésimo. Una de Sí. dos. Sí, pero ahí comunicacionalmente me imagino que él quiere inaugurar un antes y un después con este aparataje, ¿no? Que también, digámoslo, es muy parecido a lo que hizo Piñera cuando suma este segundo gobierno y va con todo el comando jungla a la Araucanía. Hay todo un símbolo también, me imagino, de la derecha en la Araucanía, donde han tenido la mayor cantidad de votos históricamente, ¿no? La derecha, recuerda que el sí y el sí ganó en la Araucanía, y en esta pasada Piñera su mayor votación la sacó también en la Araucanía, ¿no? Claro, y no cabe duda que este gabinete, ¿cierto?, que irrumpió recién hace una semana, tiene como primer objetivo real, más allá de lo que digan, el no solo reunir sus huestes, como se ha dicho, han dicho todos los analistas, sino que fundamentalmente recapturar a su electorado, Claro. recapturar a ese 50 y tantos % que se les fue como arena entre los dedos, según ellos en su análisis, ¿ya? Y en ese sentido es muy importante lo que usted señala. Ellos ponen su mirada en aquella región del país donde ha estado
simbólicamente concentrado su electorado, ¿ya? Mm. Y van entonces en la búsqueda de ese electorado, pero le insisto, lo hacen pésimo. O sea, si existía alguna posibilidad de que mediante algún grado de autocrítica Piñera hubiera comprendido, o más bien como decimos siempre en este espacio, ¿cierto? Cuando decimos Piñera, cuando hablamos del presidente, nos referimos en realidad al presidente de la Roulette, quien está a cargo del Ejecutivo en realidad, y eso ha quedado más comprobado que nunca en estas últimas semanas. Habría sido estupendo que hubiera algún grado de autocrítica en el sentido de que esta declaración de guerra, que inicia efectivamente con esa imagen que usted recordaba recién, Freddy, que es este comando jungla literalmente delante de unos armamento blindado, digamos, eh, tendría todo el sentido que Piñera o la Roulette o ambos hubieran descubierto que en realidad no tiene sentido la declaración de guerra a una civilidad desarmada, Claro. y que le redunda en mayor Sí. rechazo de esta política que perpetúa Piñera minuto a minuto. Pamela, hay un audio, no sé si usted lo escuchó, ¿no? Bien, bien desgarrador de la señora Onésima Riquelme Lienqueo. Ella es vocera de la Defensoría de la Niñez Mapuche y relata, ¿no? Lo que ocurrió esta noche de fin de semana, pero también a lo que fueron sometidos también niños, ¿no? Niños y también mapuches presentes. Creo que lo escuchemos y lo seguimos analizando aquí en Giles al Poder. Muy bien. Fue, fue como una noche del terror, abandonados totalmente. Nadie nos tomó en cuenta anoche, ni por parte de Derechos Humanos, el instituto, le mandamos la información, nada, no, ni siquiera hola, ni siquiera vamos a revisar nada. Gente que nosotros conocemos hace años, guardó silencio anoche. Eh, Hubieron muchos lamiones heridos anoche, mucha gente. Hubieron 7 niños detenidos. Los niños fueron separados de su mamá en Victoria. Nos están bajando toda la información que subimos. Eh, Hubieron 2 niños en Curacautín heridos, golpeados. Hubieron ataques, linchamientos a la mierda. Yo acá, Pamela, me imagino una zona donde no hay Estado, ¿no? Donde la gente está tomando lo que ella considera la justicia por sus manos, atacando niños, ¿no? Esta misma nota después continúa con pateaduras y linchamientos a mapuches por turbas de gente de 15 a 20 personas, a vista y paciencia de fuerza pública, ¿no? Estamos frente a un hecho, eh, dentro de todo lo que ha sido el conflicto, bastante inaudito de los últimos tiempos, ¿no? Y esto, Freddy, con posterioridad a la visita a la zona, la primera visita del ministro del Interior. Es Mm. decir, donde el ministro del Interior tuvo una acción concreta que fue no escuchar a los alcaldes de distintas militancias, es decir, aquí no se podría recurrir a que esto se trata de alcaldes de la oposición, solamente a ninguno de ellos, es decir, da la impresión de que se profundiza el Mm. conflicto, de que hay, cierto, la preparación de una situación gravísima en la que están afectados niños, niñas y adolescentes mapuche, en que sabemos ya, cierto, los detalles de esta turba de gente comunicándose con carabineros, donde no hay la más mínima señal de que carabineros haga algo para despejar estas calles, personas que están en horario de toque de queda, es decir, que habría razones diversas por las cuales llevarlos detenidos, ¿ya? No solo porque están incumpliendo el toque de queda, los agresores, ¿cierto? Sino que además de eso, porque gritan fuera los indios, y diversas otros gritos que serían además constitutivos de delito por la ley Zamudio y otras, es decir, dicho Claro. concretamente, Carabineros, frente a la flagrancia de delitos cometidos en sus narices, no actúa. ¿Por qué Claro. no actúa Carabineros?
Sí, un pésimo antecedente además que se suma, ¿no? A un pasado ya reciente, para no hablar del conflicto hacia décadas, ¿no? Sino que situarlo también en lo que ha ocurrido últimamente, Pamela, de todo lo que ha pasado, ¿no? Bueno, el caso Catrillanca, el caso Huracán, ¿no? Por nombrar los dos últimos, y nuevamente Carabineros toma un bando acá, ¿no? Toma un bando más allá de lo que la Constitución los obliga. ¿M? Toma un bando y volvemos al peor minuto de la represión que vivimos lamentablemente el año pasado y que ha sido señalada por todos los organismos internacionales habido y por haber, digamos. El minuto en que además se reprime a niños, ¿ya? En que se agrede a niños y Mm, en que esto ocurre frente a la presencia de la fuerza policial. sí. Entonces, no sé dónde queda el interés superior del niño, que se supone que es un principio sagrado, incluso en la guerra, incluso en un estado de guerra real, ¿ya? Mm. En los conflictos bélicos modernos, el interés superior del niño es aceptado y respetado por todos. Bueno, en la Araucanía este fin de semana, después de la ida del ministro Pérez, no se respeta la seguridad, la integridad de los niños. Sí. Entonces, efectivamente, desde cualquier análisis político, Freddy, esto está muy, muy, muy mal aspectado. Sí, ojalá que este ministro tenga la responsabilidad de dar más datos, ¿no? O pruebas para atacar tan ligeramente y tan gravemente a a un pueblo entero, ¿no? Reivindicaciones de siglos relacionándolos con el narcotráfico y relacionándolos directamente con guerrillas, ¿no? Con la existencia de militarización, dice él, de parte de estas comunidades. ¿Ah? Y además, Pamela, cuando todavía quedan 20 meses de gobierno y usted dice, ¿no? Quedan al menos 7, no sé cuántas elecciones, o 7 elecciones por lo menos de aquí en adelante, y cada elección de esas tiene varias elecciones adentro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Y cómo ve también todo esto del ministro Pérez dentro del contexto de lo que fue este profundo cambio de gabinete? Sí, bueno, Freddy, es bueno recordar que el ministro Pérez no era en ningún caso la primera opción, ¿ya? Ujú. Es decir, la roulette recorre una larga lista. Efectivamente, Belín Matei, como ya ha quedado bastante claro, se va a ofrecer y es rechazada su posibilidad para el Según, Ministerio del según el Mercurio, no gustó el nombre de la alcaldesa porque podía entrar en conflictos con el presidente, ¿no? Querían alguien que no le hiciera sombra, finalmente, me imagino, a la hora de tomar decisiones. Yo lo que entiendo, Freddy, es que efectivamente la roulette toma esta petición que va a hacer, como hemos dicho ya hace 2 semanas, Evelyn Matei, muy Ujú. tempranamente, ofrecerse porque ella quiere ser la primera mujer ministro del Interior, y lo consulta efectivamente con su vocero Piñera, quien se niega de plano a esa posibilidad. Y recuerda en esa conversación Piñera el entredicho fuerte que tuvo Evelyn Matei cuando ella era ministra del Trabajo respecto de la discusión de postnatal, ¿ya? En que se incluía a los varones, ¿ya? En que hubo una muy áspera discusión frente a otros ministros y lo que señala Sebastián Piñera en esta revisión de lista de quién iba a ser su nuestro es que ¿Ya? por ningún motivo Evelyn Matei, que él prefiere a Evelyn Matei lejos y que está muy bien, tan lejos como la Municipalidad de Providencia. Que en ningún caso Evelyn Matei tendría posibilidad durante su gobierno de formar parte nuevamente de un gobierno que encabece Piñera. Pero Ya. además de eso, no es la única carta, por supuesto, fue una carta descartada inmediatamente. También se revisan otras cartas, algunas han sido más difundidas, como el caso de Espina o el caso De Teodoro de Rivera. Teodoro Rivera, ¿cierto? Que pide ser él el coordinador en el fondo del comité político, Sí. y eso no es aceptado a través del artículo 33 de la Constitución, y eso no es aceptado como condición. Pero hay otros nombres que no se han mencionado en la prensa y que son Ah, mira. interesantes también. ¿Cuál es, Pamela, por ejemplo? De lo que no se ha mencionado está el hecho de que el ministro Alvarado es al primero al que se le ofrece ir a Interior,
Él ¿Ya? está, acuérdese usted, a la cabeza de la Secretaría General de la Presidencia y Claro. es en parte muy importante responsable de la embarrada que le queda al gobierno con el retiro del 10%, porque él en realidad era el responsable de la relación con el Parlamento. Claro. Sin embargo, esa es la primera persona que se le ofrece el Ministerio del Interior, Ah, una mira. vez que ya la Roulette y Piñera han determinado que van a llevar a Desbordes y a Alamán, que fue la primera decisión que tomaron en realidad, a los ¿Ya? ministerios que finalmente ocupan. Y increíblemente tengo que decirle que es Alvarado el que se niega a ir al Ministerio del Interior. Y Ah, más increíble aún, la ¿ya? razón por la que Alvarado se niega a ir al Ministerio del Interior, a ¿Y mi cuál es la juicio. razón, Pamela? Fíjense que en política creo que debe ser la única vez que he presenciado esto. Se niega Alvarado a ir al Ministerio del Interior por lealtad con Blumel. Ah, mire, ¿ah? Él no está de acuerdo con esta salida finalmente de Gonzalo Blumer, con quitarle absoluta y totalmente el piso a Gonzalo Blumer. Y esa es la razón que él da para. Pese a que Blumel, prácticamente uno de los factores que marcó su salida, era una carta del Comité Político de la UDI, el partido de Alvarado. Claro, pero yo en este mismo espacio, Freddy, le he dicho que Alvarado es básicamente una carta de la roulette, como lo es Briones y como lo es Blumel. Y sigo pensando que ese es el principal origen de su presencia, no la UDI dentro del gabinete. Perfecto. Incluso en esta pasada en que finalmente termina en el Senado, creo que está básicamente en esa condición del fin directo junto con Briones y Blumel. Bueno, pero hay una otra información más desconocida todavía, y ¿Ya? es el hecho de que se le ofrece el Ministerio del Interior a Diego Paulsen. No le puedo creer al presidente de la Cámara de Diputados. Claro, se sondea la posibilidad de que pueda ser Diego Paulsen, que a pesar de su juventud y su inexperiencia, en ese momento de la evaluación interna del gobierno, se creía que podía significar una cara que, siendo de derecha dura, no ¿Ya? tuviera los antecedentes sanguinarios, si usted quiere, o pinochetistas que tiene, por ejemplo, Pérez u otros nombres de esa naturaleza. Es decir, podría haber prefigurado, según la opinión de la Roulette, no la mía, ¿Ya? podría haber sido una figura que tuviera lo bueno de Blumel, una generación limpia de los pecados de la dictadura, con una derecha dura pero democrática. Sin ¿Ya? embargo, se evalúa que Diego Paulsen no puede asumir esa función, porque para eso tendría que dejar la presidencia de la Cámara, Claro. y eso sería una señal política muy mala Mm. respecto al Parlamento. Mire, ¿ah? Y era RN. O sea, esto de que la UDI exigió el retorno entonces de su cartera de Ministerio del Interior, no es así. Esto no es una movida entonces, una movida de fuerza de Jacqueline Van Rieselberghe como presidenta de la UDI. Esta es sin duda, pero igual como se pensó en la posibilidad de Espina, que también es RN, y se pensó en la posibilidad de Teodoro Rivera, y la verdad es que no se concretó, no porque no fueran cartas que pudieran serlo, digamos, desde el punto Ya, de vista de la roulette, sino que porque finalmente ellos pusieron unas exigencias que no pudieron ser cumplidas. mire, ¿ah? Existe, por cierto, la exigencia de la UDI y es muy fundamental, pero se barajaron una gran cantidad de nombres para llegar finalmente. O sea, quiero decirle que Pérez es una carta, Es como la eh, cuarta o quinta opción. eh, y más todavía, hay otros nombres. Es una carta de lo que iba sobrando, digamos. Y aún así marca este hecho político, ¿no? ¿Qué le parecen las declaraciones del alcalde de Recoleta, que también es un hecho político, ¿no? Diciendo que prácticamente este desconfinamiento podría ser, ¿no? Él lo haga potencialmente para que la gente se vuelva a contagiar y así tener algún tipo de excusa para suspender el plebiscito. El presidente ha dicho que no, que el plebiscito va, pero ¿usted lo ve tan seguro el plebiscito en octubre? Yo creo que hay razones para suponer que la intención central de este gabinete, la tarea fundamental de este gabinete,
es que no se produzca efectivamente el plebiscito en octubre. Ya. No es algo que yo pudiera que tenga antecedentes para asegurar, pero sí me da la impresión de que hay antecedentes públicos que permiten y hacen necesario plantearse esa posibilidad. Claro. Es más, este fin de semana hay al menos un panelista, un opinólogo de la política nacional que lo dice claramente, que es Cristian Bofill. ¿Ah? Y hay otros que comienzan ya a insinuarlo. ¿Ya? Entonces, no parece tan descabellado que tanto el plan llamado Paso a Paso, que es un plan que se ha advertido desde distintas instancias especializadas que no se está haciendo adecuadamente y que puede significar un importantísimo y muy rápido rebrote de la enfermedad, como la polarización a la que están llevando las acciones concretas del gobierno, más allá de los dichos. O sea, tenemos un ministro del Interior que dice que se va a reunir con todos los actores, partiendo por los mapuches en su ida, y con el único mapuche que se reúne es con el senador Huanchumilla, en su casa a comerse un asado. Entonces, el senador Huanchumilla, que es una excelente persona, le tengo mucho aprecio, pero que no es un representante del pueblo mapuche, Pamela, definitivamente. lo que yo creo es que hay un endurecimiento para cuidar la Constitución, porque se dan cuenta que gracias a esta Constitución pueden mantener, por ejemplo, el sistema de FP, ¿no? Y que no están dispuestos a cambiar. Imagínense lo que ocurrió con un 10% en pandemia, ¿no? Y hay que defenderlo a dientes y muebles porque ahí está la plata, ahí está el poder, ahí están las lucas de los grandes grupos empresariales. Por lo tanto, hay un endurecimiento de esa derecha para proteger esta Constitución, que es la protección del modelo y de las AFP. No es casualidad que muchos diputados de Evópoli públicamente se hayan dado vuelta de carnero y digan que ahora van por el rechazo, o el mismo hoy vocero de gobierno, el exdiputado Jaime Belolio, que hasta hace poco decía que iba a aprobar una nueva Constitución y curiosamente, no hace poco tiempo también Jaime se da vuelta y dice no, en realidad yo voy por el rechazo y luego termina siendo vocero de gobierno. ¿Mm? Es decir, como en una cadena, cada uno de los eslabones del gobierno va endureciendo la postura en una sola dirección. Hay que agregar a estos eslabones que usted mismo menciona, como es, por ejemplo, el hecho de que Bópoli, que era un fuerte apoyo para el apruebo dentro de la derecha, se dio una vuelta de carnero en el aire en medio de una situación en que pierden prácticamente todo su capital político. Además de eso tenemos la desactivación, no podemos dejar de hablar nosotros aquí de Desbordes, que ha sido la estrella de la conversación política en la última semana, y en que efectivamente lo que se logra aparentemente en la práctica es desactivarlo, porque ya tenemos algunos indicadores. Yo era de las que sostenía que en medio de esta tragedia nacional que fue la ida de Desbordes al gabinete, ¿Ya? parece que Desbordes dejó más viudas que Bielsa. O sea, y además es muy curioso porque pasó en una semana de ser un traidor, un indeseable, un medias tintas desde la Pamela, oposición. espérese, Pamela, yo creo que detrás de lo de Mario Desbordes hay mucha política que analizar. Yo quiero saber si esto realmente nació de un deber cívico de Mario de tener que asumir y ayudar a este gobierno, o si realmente hay una operación detrás de desarticularlo, ¿no? Porque el llanterío quedó, ¿ah? No, las Calilas, las Mojojojo, las Mayras, todo el mundo viudo de Desbordes, impactante, después que era traidor, no sé qué más. Es Todo verdad. viudo. Y había tenido una ruta él con una derecha que dijo que era medio irlandesa incluso. Así que hacemos una pausa y conversamos a Giles al Poder, desde stock disponible desde el escenario del poder con Pamela Giles, que la tenemos ahí, primera línea de la información en el hemiciclo. No te vayas de la zapa. Oiga, bueno, déjeme decirle ya, las Calilas, las Mojojojo llorando después de que habían dicho que este señor era un traidor por un lado, ¿cierto? Un traidor a la derecha, todos lo odiaban, y desde la oposición decían que no, que había estado medio tibio.
yo puse un tuit diciendo, no, si este señor ha estado detrás de esta operación, el cerebro, esta cuestión, y quedó la escoba, parece que metí la pata. Y resulta que el gobierno va, lo agarra y lo mete en el Ministerio de Defensa. Y ahí vienen, Freddy, las explicaciones. Ya, ¿cuál es la verdad, cree usted, que hay detrás de ese? ¿Hay astucia política de parte de la roulette? ¿O hay un sentido del deber también de parte de Mario, ¿no? De tener que asumir y salvar un gobierno que también le pertenece. ¿Qué cree usted? Yo creo que lo central, bueno, porque existe la teoría psiquiátrica, ¿cierto? De que Mario Desbordes aceptó esta cuestión para poder someter a los contraalmirantes y darse el gusto en el fondo de tener él como carabinero, tener poder sobre estos altos mandos del ejército. Existe también la teoría muy extendida de que es el gobierno el que necesita sacarlo y para eso le ofrece este puesto que saben quién lo desea. ¿Ya? Yo he tendido a pensar que todo este cambio de gabinete de alguna manera presidencializa la discusión nacional, Ah, ¿ya? mira, ya. Y que si hasta hace algunos meses las expectativas de Mario Desbordes hacia, por ejemplo, una candidatura presidencial podían darse mejor desde el Parlamento, yo creo que existe la posibilidad de que en su evaluación, en la evaluación de Mario Desbordes, Ya. esté el que una posible carrera presidencial pudiera estar mejor aspectada desde el gabinete, desde donde además en este minuto hay una discusión sobre la legalidad de que un ministro tuviera que salir antes, por ejemplo, de una primaria de la derecha del gobierno. Ujú. Y no sé si me sigue, Freddy, Sí, las claro. opciones mayoritarias hasta ahora, que han sido publicadas incluso por algunos analistas en la última semana, es que un ministro estaría facultado para permanecer en el gobierno hasta después de una primaria. Hacia, Estamos hablando de la primaria presidencial de la derecha, ¿cierto? claro. Donde hasta ahora supuestamente concurrirían Lavín, eventualmente Osandón, que está bastante complicado por Ujú. problema legal que tiene con su primo, el señor Balmaceda, un alcalde de Pirque, Sí. Chaguán. eh, Chaguán, que ha manifestado interés, ¿cierto? Y yo creo que pudiera estar eventualmente dentro de las posibilidades que se plantea Mario Desbordes, esa posibilidad desde ese ministerio. Recuerde usted que fue el ministerio en el cual Michelle Bachelet se subió arriba de un tanque y se convirtió en ese mismo acto Claro. en presidenciable. Claro, otras vías para atrás sí, pero puede ser, siguiendo su hilo de análisis, Pamela, no es descabellado también pensar que Mario también ve una posibilidad de salir de la contingencia donde tenía muchas definiciones que tomar públicamente, ¿no? Él también, partiendo también de la base que hay una elección de presidencial que a él le corre, o sea, perdón, elección de presidente de su partido, donde también tenía que él definirse, ¿no? Ante su electorado, ¿no? Con todos estos temas del apruebo, del rechazo, en fin, y de los 20 meses que le quedan a este gobierno, y de cómo también se iban a tomar las revueltas cuando vuelvan. El estallido social no ha parado, las protestas de la gente no han parado, solamente están ahí hibernando mientras termina esta pandemia. Entonces, es una manera, ¿no?, de arroparse políticamente en un gabinete, como usted dice, y esperar de mejor manera una primaria. Sí, por otra parte, Freddy, también hay algunas señales contradictorias respecto de Desbordes. ¿Ya? En esta semana en curso, porque también yo pensaba en la posibilidad, conociendo al personaje político Desbordes y tratando de codificarlo más allá del análisis simplista que se ha hecho, que también Mario Desbordes tendría la posibilidad desde el Ministerio de Defensa de al menos tres cosas importantes. La ¿Ya? primera, desratizar. ¿Ah? Mm, O sea, meterse a fondo en lo que este gobierno no se metió a fondo y Espina, por supuesto, dejó muy de lado, que es el problema de corrupción al interior de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo sí. que llamamos desratizar, ¿ya? Mm, Sacar de ahí a quien corresponda, incluso con probablemente muchas charreteras, y hacerlo además con bombos y platillos, de manera ejemplarizadora. sí, Tomar tiene una posición posibilidad. respecto del problema de corrupción al interior Exacto. de las Fuerzas Armadas y no seguir eludiéndolo. Ahí tiene una ¿Ya? posibilidad que lo podría acercar mucho a la ciudadanía, ¿no?
desratizar, como usted dice, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, por los temas de Es, corrupción que sabemos, digamos. esa es una primera cosa que en esta decodificación del personaje político Desbordes a mí me pareció que podía ser una tarea que él se autoimpusiera. Sin Ya, embargo, tenemos una primera señal esta semana, que es que no le ha dado audiencia al capitán de ejército que ha hecho las denuncias públicas respecto de corrupción al interior del ejército. Y eso no es una buena Rafael Carter. señal. Exacto, eso no es una buena señal en la dirección que yo le indico, lo cual no lo descarta por completo. Habría una segunda cosa importante que pudiera hacer Mario Desbordes desde el Ministerio de Defensa, que es una cosa con la que yo creo que él estaría muy motivado, ¿ya? Que es el Ya. generar un solo escalafón al interior de las Fuerzas Armadas, que Ah, deje de haber esta élite y esta clase trabajadora, esta clase baja, ujú, dentro de las Fuerzas Armadas, cercenar eso que ha sido tradicional y que forma parte como de la estructura psicótica de las Fuerzas Armadas, y que exista un solo escalafón bajo su mando, y eso también hacerlo con bombos y platillos, lo cual también probablemente tanto en el sector bajo de las Fuerzas Armadas de su oficialidad, digamos, causaría claro. furor, como a nivel de la población nacional. Y un tercer aspecto en el que Mario Desbordes podría jugar un rol muy importante es en que es el Ministerio de Defensa al que le corresponde, junto y en equiparidad con el Ministerio de Interior, garantizar la existencia del plebiscito y que se haga con seguridad. Y es Mm. allí donde probablemente podrá Mario Desbordes jugar un Sí. papel mucho más clave en los próximos días. Sí, déjeme decirle algo personal de Mario, que yo lo conozco, Pamela, porque estuvo conmigo en la radio muchos años como panelista. Bueno, y lo he entrevistado también ya una docena de veces. A mí me da garantías de que una persona como Mario Desbordes se haga cargo hoy, en este Chile de hoy, de las Fuerzas Armadas, fíjese. Me da garantía que va a hacer todo lo posible para que el tranco democrático no se interrumpa por algo, ¿no? Así que como Pero ciudadano me quedo tranquilo ahí. eso que usted lo sabe porque lo conoce y que Ujú. yo lo intuyo porque pienso políticamente, ¿qué es lo que fue a hacer a desactivarse solo? ¿Me entiende? Entonces me pregunto cuál puede ser el plan, ¿ya? Eso tiene que comunicarlo y no lo Mm. está comunicando bien. Exacto, eso es verdad. Ha estado muy callado todavía, me imagino que está haciendo el análisis de qué lío se metió, porque hay un lío, ¿no? Sí, o sea, Rafael Harvey ha sido claro en denunciar todo esto y bueno, y también la misma ministra Romy Radeford también, ¿no? Lleva adelante varias averiguaciones, varias investigaciones que demuestran, al menos en esas investigaciones, la justicia tendrá que dar su veredicto, el grado de corrupción que podría haber dentro del alto mando de las Fuerzas Armadas puntualmente en el ejército hasta ahora, ¿no? Lo que conocemos. ¿Mm? Claro, y este señor Desborde comunica con hechos. ¿Ah? Eso ha sido una característica de su vida política. Sí. No Ahora, no se enreda con este enredo que tiene hoy día el gobierno y que tiene la oposición, que es que están preocupados del relato, de qué decir, claro, en circunstancias que, según dice ese gran filósofo que es Renato Garín, deberían estar preocupados de qué hacer. ¿Ah? es verdad. Y no Ahora, de hay, qué decir. hay un forado que deja Mario Desbordes, por lo menos en el Parlamento, y también por el liderazgo que estaba, y usted lo señaló, ¿no? Estas viudas que deja Mario Desbordes de una derecha más liberal, más europea. Él hablaba mucho de la derecha irlandesa, por ejemplo. ¿Quién podría tomar eh, ese espacio dentro de la política chilena? Moreira, no sé si tiene las luces o la preparación para hacerlo, digamos, pero por lo menos ha dado señales de estar mucho más abierto, ¿ah? Moreira, olfateando quizás ese animal político que hay dentro de él también, ¿no? Claro, esta derecha Friburgo, ¿cierto? Claro, De la que hemos hablado acá, que es una derecha socialdemócrata, con una mayor sensibilidad, que entiende que los derechos civiles, los derechos de los trabajadores deben tener un espacio también, incluso desde una perspectiva de mercado mixto, ¿ya? ujú, Bueno, ¿quién podría ser? Veamos, es compleja la situación, porque quien debería asumir ese rol, de hecho, quien empezó con esto, digamos, el verdadero culpable de esta situación, es ya, Osandón, ¿ah? Manuel claro. José.
Sin embargo, por distintas razones, Manuel José ha perdido los minutos cruciales para ponerse a la cabeza de esa situación, como fue, por ejemplo, el retiro de 10%. Sí. Entonces, ¿quién más? Bueno, sabemos que aparentemente Desbordes sería partidario de que asumiera la presidencia de RN, que podría darnos señales sobre esto, Paulina Núñez, que en principio aparece demasiado más de derecha como para jugar Sí, ese rol, sí. pero que usted sabe que complejizando el discurso, yo le he dicho varias veces aquí que tengamos ojo con Paulina Núñez, Ya. porque es una parlamentaria que va teniendo una clara definición hacia el friburguismo, digamos. Sí, ¿Ah? además su esposo, Cristian Monkever, ministro, digamos, también pertenece al ala liberal de RN, ¿no? Históricamente también, ¿no? Incluso como Claro, presidente de RN fue bastante liberal. claro, diríamos que en este momento está un poquito casado de todo lo que es sus partes por el hecho justamente de estar en el gobierno, Sí, ¿cierto? Y de jugar un rol ahí con el Parlamento. Pero Paulina Núñez es una todavía incipiente personalidad política que podría estar en ese liderazgo. Aparentemente también, bueno, se presentó también Jorge Durán, ¿cierto? claro. Parlamentario también a la presidencia de RN, pero ninguno de los dos pareciera tener aún el peso como para lo que usted me pregunta, que es el liderazgo absoluto de un sector, de una facción Pamela, de la derecha. y la construcción de Marcela Sabat, ¿no? Y aprovechamos también de hablar ahora de los parlamentarios designados, ¿no? Esto de haberla pasado de la diputación a la senatorial, sabiendo además que ella ya no podía reelegirse como diputada, ya tenía estaba en su tercer periodo de diputación. Y este guiño de pasarla a ella al Senado, ¿qué hay detrás de eso, cree usted? ¿Podría también ser un empujoncito de los liberales de RN para posicionar a una figura importante ahí? Bueno, sí. La pregunta es si tiene la capacidad, la relevancia, el peso político Marcela Sabat que se requiere. Y en Ujú. este sentido yo creo que Marcela Sabat es muy valiosa, pero creo que no hay que equivocarse. Hay que acordarse, por ejemplo, que Marcela Sabat acaba de votar en contra del retiro del 10%. ¿Ah? Entonces parece que todo el mundo se lo olvidara como que Claro. estuviera imbuida de una especie de aura de gran progresismo en circunstancias que, por ejemplo, Marcela Sabat no es partidaria de la adopción homoparental. Se ha Ya. negado persistentemente y en forma activa. Entonces, cuando, por ejemplo, la presidenta del Senado dice que recibe con los brazos abiertos a su principal aliada en los derechos femeninos, habría que recordarle que a la presidenta del Senado que no estamos hablando de Elena Cafarena ni de Julieta Kirchberg, digamos, estamos hablando de una persona que viene asomando hace poco a las líneas del feminismo, Ujú. que en la discusión, por ejemplo, del aborto tres causales tuvo contradicciones que finalmente resuelve, que bueno, pero tampoco es que se trate por el hecho de que haya defendido, por ejemplo, la paridad, ya, o la ley de cuotas, tampoco lo ha hecho sin asperezas, sin dudas, sin contradicciones. Entonces yo creo que se trata de un personaje interesante, Marcela Sabat, Ya. pero que, pero que no me da la impresión de que tuviera las condiciones para liderar ningún sector, por una parte. Perfecto. En Ya, segundo lugar, tenemos senador nuevo también, el señor Alvarado, después de rechazar el Ministerio del Interior y estar muy poco en Sexpress, con una pasada bastante lamentable, ¿no? Para el sector, como usted también lo recordó, que significó la aprobación del 10%, pero por paliza en ambas cámaras, va de senador, va de senador designado. Eh, Esta figura de las designaciones, Pamela, que comienza en rigor, ¿no? Con el primer gobierno de la presidenta Bachelet cuando saca a Carolina Toá, ¿se acuerda? De la Diputación, y por para Arbós. dejarla como vocera. Y se ha mantenido, ¿no? Y se perfeccionado hasta el día de hoy. Es de las cosas que hay que cambiar, sin duda. Ahí no hay democracia en esto, ¿eh? A mí me parece pésimo, me parece además pésimo que la clase política en su conjunto, una vez más, saluda estas designaciones, la encuentra súper normales, ¿ya? Toda la clase política. Me llama Mm. profundamente la atención que la oposición
no ponga el grito en el cielo respecto de los parlamentarios designados, igual que Pinochet, senador designado. Así de escandaloso es. Es decir, es una materia legal, pero no legítima, Freddy. Sí. No solo no es legítima, sino que en mi opinión, que es lo que le cuento yo a usted los lunes acá, mi opinión, mi modesta opinión, es antidemocrático. Es Completamente. torcerle la nariz, Mm. y es gravemente antidemocrático. Es torcerle la nariz a la soberanía popular expresada en el voto. A diferencia de un ministro, un subsecretario, de un jefe de servicio, ¿cierto? Esta gente, los parlamentarios, somos electos. Es la soberanía popular la que habla a través de esta elección. Y Sí. somos, desde el momento que somos electos, sus representantes en este importantísimo poder del Estado. Entonces, esta cuestión de mover gente para allá, gente para acá, poner unos gallos que nadie los eligió, que Es nadie... una burla al soberano de una democracia que es la gente, el pueblo, el que elige, ¿no? Su representante. ¿Usted sabe, te acuerdas que había un diputado de RN después de Amplitud que se llamaba Pedro Brown, que era un liberal también? Bueno, él tuiteó a raíz de esto y recordó que él con otros parlamentarios quisieron poner una moción, ¿ah? Una indicación, una ley, un proyecto para evitar esto y no tuvo respaldo de ningún lado. ¿Ah? Bueno, Pedro Brown, que probablemente es uno de los más valiosos personeros de la derecha que han pasado por el Parlamento y por la vida misma en los últimos años, el abuelo y yo lo recordamos muy seguido porque él es un hombre que es una pena, la verdad es que no esté en Sí. un ejercicio más activo de la política. Es una persona muy inteligente y profundamente democrático, en Sí. realidad. Entonces, efectivamente tiene toda la razón, qué bueno recordarlo aquí justamente, y por supuesto, aquí entra inmediatamente el espíritu de cuerpo de esta clase política que sigue, después de lo que vivimos con el 10%, Ujú. creyendo que por fin se habían vinculado, le había caído la teja a la oposición, y por fin habían entendido qué era y cómo había que escuchar a la gente, y qué es lo que teníamos que hacer, pero no. Puta. A la Ya. semana siguiente están felicitando el que se levanten parlamentarios que hoy día están en ejercicio y se pongan otras señoras que, no sé, una vocera de CAS instalada ahí. Claro, esto es, como yo le decía, legal. No hay cómo Claro. alegar. La única manera sería hacer lo que intentó hacer Brown y no le resultó, que es presentar una moción, frente a lo cual inmediatamente se cierran todos en espíritu de cuerpo, que todos tienen la Los expectativa consensos. de que los podrían nombrar senadores cuando pare la chala alguno de los que están en el Senado hoy día. Nos quedan 6 minutitos y ya que nombró Pamela a la oposición, ¿no? ¿Cómo se ve a la luz de usted? Usted ha publicado alguna encuesta, re interesante. Usted está ahí con un 3%, ¿ah? De intención de voto, ¿ah? Ojo, Yo, ojo. Freddy, con un 4 y subiendo. Hoy, 4 subiendo, de veras que la última subió, sigue subiendo. Oiga, Pamela, ¿hacia dónde va la oposición? ¿Hacia dónde va la tercera vía? El socialismo, el Frente Amplio, los nombres, la, la cohesión o no cohesión. ¿Se ha aprendido algo en estas semanas de parte de la oposición? ¿Cómo lo ve usted? No. Mm, Desgraciadamente tengo que ser franca y decirle que yo creo que se aprendió poco. Espero equivocarme, todavía ¿ya? puedo equivocarme y deseo equivocarme, pero veo una tendencia. Yo creo que Jadwe puso un exocet en la política chilena con su candidatura en el momento exacto para él, pero para nadie más, porque no fue muy bienvenido, todo lo contrario. Y el problema, la dificultad precisa, concreta que tiene hoy día la oposición, es que tiene que seguir haciendo política a ¿Ya? partir de las enseñanzas del 10% y ¿Ya? no logra encontrar un proyecto de ley, que hay miles, le digo, no logra porque en realidad porque no hay voluntad, un proyecto de ese nivel de practicidad y de ese nivel de anclaje en la vida social. Y por otra parte, Frey, la ¿Ya? oposición tiene el problema de que quedan unos pocos meses para una primaria, que debería ser de toda la oposición, y es una primaria en la que hoy día, a hoy, aparece Jadwe solo en la Mm, primaria. O sea, no hay primaria, porque resulta que los socialistas no concurren con un candidato, Montes dice que no quiere, Heraldo Muñoz dice que no le parece Jadwe ah, como candidato,
Entonces, el Frente Amplio es evidente que no va a ir a una primaria con Jadwe, primero porque la perdería, pero además de eso porque ellos lo que quieren es un candidato que vaya para conservar el cupo, digamos, que vaya separado del resto de la oposición, para conservar esa posibilidad para Giorgio Jackson o para alguno de ellos en la siguiente elección presidencial. Entonces no les interesa llevar realmente un candidato competitivo en esta vez. Por lo tanto, es compleja la situación en la que está la oposición y no pareciera estar disponible para salir de esa complejidad. O sea, como usted dice, Pamela, no hay un lenguaje común, no han logrado ir hacia un norte que les permita ciertos niveles de cohesión. Claro, sale Jadwe, viene evaluado por la espontáneamente, e inmediatamente después surgen los nombres en contra de eso, en vez de ir sumando, se van autofagocitando, si usted cree, si usted quiere, ¿no? Dentro de la consecución de una coalición opositora. Exacto, no tienen un lenguaje común, no logran una cohesión que yo sigo queriendo y esperando que lo logren, pero se fagocitan efectivamente porque no comen ni dejan comer. O sea, no queremos que vaya Jadwe, pero tampoco estamos disponibles para poner Claro. nombres que puedan competir y es solo una primaria de toda la oposición la que puede garantizar que la derecha no vuelva al poder, ¿cierto? Sí. Porque si la oposición no va unida, ya sabemos cuál es la historia. Ah, mejor Oiga, entregarle directamente la banda presidencial a Lavín o, ¿por qué no?, a nuestro amigo Carter. eso le iba a decir, Pamela, que vio el golpe periodístico que surge aquí en el escenario del poder. La semana pasada el alcalde Carter elige este programa para lanzar su candidatura. Es la primera candidatura así con nombre y apellido, ¿no? Yo quiero ser presidente de la República, dice el alcalde Carter. Claro, pero más, aún más, o sea, lo felicito, todo lo que usted quiera, gran golpe, yo lo estaba viendo, me emocioné, me pareció fantástico. Pero ¿por qué lo hace Carter? Por la Claro. ansiedad de que tienen que levantar candidatos para una primaria, Ujú. para tener una sola primaria de la derecha y que se presenten, ojalá, la mayor cantidad de candidatos, ¿cierto? Y de esa primaria sacar a su candidato. Es lo que no está haciendo la oposición, Exacto. a la que pareciera que el gran triunfo del 10% le estaría pasando por encima, Freddy. Es verdad. Como esa frase, ¿no? Que de viejo cuño, dicen que la derecha se une cuando se siente amenazada y la izquierda se atomiza cuando tiene la oportunidad, ¿no? Sí, como una pesadilla. Es como un mantra, y es verdad, ¿no? O sea, ahora que tiene la gran oportunidad la izquierda, la O centroizquierda, como sea, quiera llamarle, todo dado, sintonía con la gente, entendiendo, teniendo todo para trabajar para la unidad, claro, no lo está lo haciendo. Y, desaprovecha. por ejemplo, sacan cuestiones como esta que me preguntaba usted la semana pasada, proyectos de ley como el del impuesto a los súper ricos, que por supuesto que es muy importante, pero que no tiene nada que ver con lo que la gente necesita y requiere hoy día en concreto. Mm. Entonces, desviar la atención, desviar la energía hacia un lugar que no parece, al menos desde mi perspectiva, que muy auspicioso. Muy bien, un par de minutitos, Pamela. La cuenta pública del presidente Piñera este viernes, ¿qué sensación le produjo? Más allá de que ya lo conocemos, sabemos cómo está y todo, ¿no? Pero en el contexto que se está viviendo, que vive Chile, que vive también su gobierno, con este profundo cambio de gabinete y los 20 meses que le quedan, por lo menos lo legal para terminar. Sí, en la cuenta pública es como que todos estuviéramos viendo un títere que habla va, y como que no dijera nada. Ah, ¿Ya? esa es la sensación que queda. Y ni siquiera menciona la frase que yo creo que es el verdadero grito de guerra que ha autoimpuesto el gobierno en esta nueva etapa, que es la etapa de o nos salvamos o terminamos con, o sea, en que yo creo que el objetivo es efectivamente que no haya plebiscito en octubre, ¿ya? Y la Ujú. frase que ellos tienen para ejemplificar esto y que no la menciona Piñera durante su discurso es
Estos 20 meses que quedan de sobrevivencia, en el supuesto que llegue a cumplir los 20 meses Piñera, estos 20 meses que quedan, en estos 20 meses se pone en juego los próximos 20 años. Esta es como la gran épica que intenta imponer Piñera, pero que no tiene que ver ni con la realidad, ni con la convicción, que no es más que insistir con la guerra hacia su propio pueblo. Muy bien. Pamela, un abrazo grande y muchas gracias por esta conversación. Nos dejó el panorama, pero armadísimo, armadísimo para entender y para abrir la semana. Eso es lo bueno de este programa, que uno termina listo, como con la mochila lista, para comenzar la semana políticamente hablando, cargada de información y de análisis, Pamela. Muchas gracias por su conversación y también muchas gracias por tu sintonía desde el escenario del poder, desde Vía X, desde Stock Disponible. Y con Giles al poder. Chao, Pamela, gracias por todo, que esté muy bien. Y nos vamos con su canción, porque así viene la semana, con Giles al poder. Chao, chao.